Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría teneros por aquí! Como siempre espero que os encontréis fenomenal y listos para descubrir algo nuevo porque hoy la cosa promete. Y es que el título lo dice todo, ¿verdad? Bomba, Hande y Kerem, un proyecto secreto. La noticia que explota. ¡Madre mía! Solo con leerlo ya se me acelera el corazón. Sí, amigos y amigas, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos de los actores turcos más queridos y admirados a nivel mundial, gracias, en gran parte, a su química innegable y a la exitosa serie Love is in the Air. Y sí, sé que muchos de vosotros, como yo, seguís soñando con una reconciliación, con que vuelvan a estar juntos. Pero, dejando a un lado los rumores de romance, hoy vamos a centrarnos en algo mucho más jugoso, un proyecto secreto. ¿Qué puede ser? ¿Una nueva serie? ¿Una película? ¿Una campaña publicitaria conjunta? Las posibilidades son infinitas. Y por supuesto vamos a explorar todas las pistas, a analizar cada detalle, a desentrañar los misterios que rodean esta bomba informativa. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Hande y Kerem, y vamos a destapar, o al menos a intentar destapar, que se traen entre manos. Antes de empezar, y para que no se nos escape nada, os invito a que os suscribáis al canal. Es gratis. Y así no os perderéis ni una sola novedad, ni un rumor, ni un análisis de lo que pasa en el mundo de las series turcas y de vuestros actores favoritos. Activad la campanita de notificaciones también para que YouTube os avise cada vez que suba un vídeo nuevo. No os arrepentiréis. Y ahora sí, empecemos con la bomba. Todo comenzó hace unas semanas, cuando empezaron a circular algunos rumores en redes sociales. Rumores sí, pero con una base bastante sólida. Fuentes cercanas a los actores, aunque no confirmadas oficialmente, empezaron a filtrar información sobre un posible proyecto secreto. Al principio la información era muy vaga, muy general. Se hablaba de un proyecto que involucraba a Hande y a Kerem, pero sin dar más detalles. Obviamente las redes sociales, y especialmente los foros de fans, explotaron. La emoción era palpable. La especulación se desató. ¿Una secuela de Love is in the Air? ¿Un spin-off? ¿Una participación conjunta en una serie diferente? Las teorías eran muchísimas y por supuesto, todas apasionantes. Pero a medida que los días pasaban, la información se hacía más densa, más intrigante. Asterisco asterisco las primeras pistas, rumores y reacciones asterisco asterisco. El rumor inicial, como suele ocurrir en estos casos, se propagó como la pólvora en los foros de fans de todo el mundo. Traducciones y transcripciones de supuestas conversaciones, publicaciones borradas a los pocos minutos, y comentarios crípticos de personas supuestamente cercanas a los actores, alimentaban la expectación. Los fans, ansiosos por descubrir que se traían entre manos sus ídolos, se aferraban a cada migaja de información. La reacción inicial fue de incredulidad, seguida rápidamente por la euforia. Muchos fans, que aún albergaban la esperanza de una reconciliación romántica, vieron en este proyecto secreto una señal de que las chispas entre Hande y Kerem no se habían apagado. Otros, más pragmáticos, se centraron en la posibilidad de un nuevo proyecto profesional que les permitiría disfrutar de la magia de la pareja en la pantalla. Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a cualquier movimiento de las celebridades, no tardaron en hacerse eco de los rumores. Aunque al principio la información era escasa, los periodistas especializados en el mundo del espectáculo turco comenzaron a investigar, a contactar con fuentes y a recabar información. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de noticias, análisis y especulaciones, y cada día surgían nuevas teorías sobre el proyecto secreto. Asterisco asterisco análisis profundo de las pistas asterisco asterisco. ¿Pero qué pistas tenemos para afirmar que realmente existe este proyecto secreto? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Vamos a desgranar cada elemento, cada publicación, cada movimiento, para intentar descifrar qué se esconde tras este misterioso proyecto. Asterisco 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 las redes sociales, el gran tablero de juego asterisco asterisco. Empecemos por lo más reciente, los movimientos de Hande y Kerem en redes sociales. Ambos actores, muy activos en Instagram, han publicado fotos y vídeos que, aunque en principio podrían parecer inocentes, analizados en profundidad, sugieren algo más. Asterisco 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 Hande en el estudio asterisco asterisco.
Por ejemplo, en una de las últimas fotos de Ande se la ve en un estudio de grabación. Nada fuera de lo normal, ¿verdad? Pero si prestamos atención a los detalles, vemos que el estudio es uno de los más prestigiosos de Estambul, conocido por trabajar en proyectos cinematográficos y publicitarios de gran envergadura. El estudio ha trabajado con marcas de lujo y en proyectos con gran presupuesto. ¿Y qué significa eso? Bueno, podría significar que Ande está grabando un anuncio, o algo más. Quizás un COR. ¿Tometraje? Un vídeo para promocionar algo relacionado con el proyecto secreto. Además, la propia Ande ha compartido algunas historias en las que se le ve con maquillaje y vestuario que no corresponden a su día a día. Esto, sumado a la ubicación del estudio, nos lleva a pensar que podría tratarse de algo más que una simple sesión de fotos. Kerem, el enigmático ***. Kerem, por su parte, también ha estado bastante enigmático en sus redes. Ha publicado algunas fotos en las que se le ve leyendo guiones, y en otras, en reuniones con productores y directores. Aunque no ha revelado nada concreto, sus seguidores, siempre atentos, han interpretado estas publicaciones como una clara señal de que está trabajando en algo importante. Además, Kerem ha compartido algunas fotos en las que se le ve en lugares poco habituales, como estudios de grabación o despachos de productores. Estas imágenes, sumadas a sus ya habituales mensajes crípticos y enigmáticos, han generado aún más expectación entre sus seguidores. ****, la discreción, un signo de misterio ****. Además de las redes sociales, tenemos otras pistas que apuntan a este proyecto secreto. En primer lugar, la discreción. Tanto Ande como Kerem son conocidos por ser muy discretos con sus proyectos profesionales. Evitan dar demasiados detalles, y suelen esperar al momento adecuado para anunciar sus trabajos. En este caso, la discreción es máxima, lo que refuerza la idea de que se trata de algo realmente importante y que quieren mantener en secreto. Esta discreción, que se manifiesta en la falta de declaraciones, en la ausencia de filtraciones y en el hermetismo de sus equipos, es un claro indicio de que se trata de un proyecto cuidadosamente planificado y que se quiere mantener en secreto hasta el momento adecuado. ****, la coincidencia, casualidad o planificación, ****. En segundo lugar, la coincidencia. Aunque no han sido vistos juntos públicamente, hay una coincidencia de tiempos en sus agendas que es, cuanto menos, sospechosa. Ambos actores han estado reduciendo sus compromisos profesionales, dejando huecos en sus agendas. ¿Para qué? Para tomarse unas vacaciones. Puede ser, pero también podría ser para dedicarse a este proyecto secreto. Esta coincidencia en sus agendas, que les permite tener tiempo libre para dedicarse a un nuevo proyecto, es otra de las pistas que nos hacen pensar que algo grande se está gestando. ****, la química, el ingrediente secreto ****. En tercer lugar, y quizás lo más importante, la química que existe entre ellos. Ya lo hemos mencionado al principio del vídeo, pero es algo que no podemos dejar de lado. La química entre Ande y Kerem es innegable. Y no solo en la ficción, sino también en la vida real. La forma en que se miran, en que se entienden, en que se complementan. Es algo que el público adora y que las productoras saben aprovechar muy bien. Esta química que traspasa la pantalla y que se percibe en cada encuentro, es un activo muy valioso en la industria del entretenimiento. Y por supuesto es un factor que las productoras tienen muy en cuenta a la hora de elegir a los actores para un proyecto. ****, hipótesis sobre el proyecto secreto ****. ¿Y qué podría ser este proyecto secreto? Como hemos dicho, las posibilidades son infinitas. Pero basándonos en las pistas y en la información que tenemos, podemos hacer algunas hipótesis. 1. Una película es la opción más probable, y la que más ilusión nos haría a todos. Una película les daría la oportunidad de trabajar juntos en un proyecto de mayor envergadura, y de explorar sus personajes y su química de una forma más profunda. Además, el cine turco está en auge y una película protagonizada por Ande y Kerem sería un éxito asegurado. El potencial es inmenso, desde un drama romántico hasta una comedia, pasando por un thriller o una película de época. La elección del género dependerá del tipo de historia que quieran contar, pero lo que es seguro es que una película protagonizada por esta pareja sería un éxito rotundo. 2. Una serie ***, aunque menos probable, no es descartable.
Una serie les permitiría estar en contacto con su público de forma más constante. Quizás una serie con una temática diferente a Love is in the Air, que les permitiera explorar otros géneros y roles. Una serie de televisión les daría la oportunidad de desarrollar sus personajes de forma más detallada y de explorar diferentes tramas y situaciones. Podrían optar por una serie de comedia romántica, un drama histórico, un thriller o una serie de ciencia ficción. Las posibilidades son infinitas y la expectación, enorme. 3. Una campaña publicitaria esta es la opción menos romántica, pero también una posibilidad. Hande y Kerem son muy cotizados en el mundo de la publicidad, y una campaña conjunta sería un bombazo. ¿Para qué marca? ¿De qué producto? Tendríamos que esperar para saberlo. Una campaña publicitaria podría ser una colaboración con una marca de moda, de cosméticos, de tecnología, o incluso de productos alimenticios. La combinación de su imagen, su popularidad y su química podría generar un gran impacto y aumentar las ventas de la marca. 4. Un proyecto de música imaginad. Ya sabemos que Hande tiene una voz preciosa y Kerem también tiene sus dotes. Un proyecto musical. Podría ser. Un proyecto musical conjunto sería una sorpresa muy grata para sus fans. Hande, que ha demostrado tener una voz encantadora, podría lanzar un álbum o un sencillo con Kerem, quien también ha expresado su interés en la música. Sería una forma de explorar una faceta diferente de su talento y de conectar con sus seguidores de una manera aún más personal. 5. Un proyecto benéfico ambos actores son conocidos por su labor filantrópica. Podría ser que estuvieran trabajando juntos en una campaña de sensibilización o en un proyecto social. Un proyecto benéfico sería una forma de utilizar su popularidad y su influencia para ayudar a los demás. Podrían colaborar con una organización sin fines de lucro para recaudar fondos para una causa importante, como la lucha contra el cambio climático, la protección de los animales, o la ayuda a personas necesitadas. Posibles escenarios y detalles adicionales Más allá de estas hipótesis, hay otros detalles que podrían darnos más pistas sobre el proyecto secreto. El equipo ¿con quiénes están trabajando Hande y Kerem? ¿Con qué productores, directores y guionistas están colaborando? Conocer el equipo detrás del proyecto podría darnos una idea del tipo de proyecto que es. Si el proyecto es una película, es probable que estén trabajando con un equipo de producción de renombre y con un guionista de prestigio. Si es una serie, es probable que estén trabajando con un equipo de producción de televisión y con un equipo de guionistas. Si es una campaña publicitaria, es probable que estén trabajando con una agencia de publicidad y con un equipo creativo. La música ¿habrá música en el proyecto? Si el proyecto es una película o una serie, es probable que haya una banda sonora original. Si es una campaña publicitaria, es probable que haya una canción o un jingle pegadizo. La música puede ser un elemento clave para crear la atmósfera adecuada y para conectar con el público. El estilo ¿qué estilo tendrá el proyecto? ¿Será un drama romántico, una comedia, un thriller o un drama histórico? El estilo del proyecto podría darnos una idea del tipo de historia que se va a contar y del tipo de personajes que interpretarán Hande y Kerem. Conclusión, la espera y la expectativa Sea cual sea el proyecto secreto, lo importante es que Hande y Kerem están trabajando juntos, y que pronto, muy pronto, sabremos de qué se trata. La intriga es máxima. Y yo personalmente estoy deseando descubrirlo. ¿Pero qué podemos hacer nosotros, los fans, mientras tanto? Bueno, podemos seguir las pistas, analizar cada detalle, y especular todo lo que queramos. Podemos seguir apoyándoles en redes sociales, comentando sus publicaciones, y compartiendo nuestra ilusión con el resto del mundo. Y por supuesto podemos esperar pacientemente a que anuncien oficialmente el proyecto. La espera será larga, pero la recompensa, seguro, valdrá la pena. Y bien amigos, hasta aquí el análisis de hoy sobre el proyecto secreto de Hande y Kerem. Hemos revisado todas las pistas, hemos analizado los rumores, y hemos hecho nuestras propias hipótesis. Ahora, solo nos queda esperar y ver qué nos depara el futuro. Espero que os haya gustado el vídeo.
Sé que a mí me ha encantado hacerlo porque la verdad es que soy fan de Ande y de Kerem, y me encanta todo lo que tenga que ver con ellos. Me entusiasma saber que estén trabajando en algo juntos. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención, y por vuestro apoyo incondicional. No olvidéis que vuestros comentarios son muy importantes para mí. Contadme en la sección de comentarios qué os ha parecido el vídeo, qué opináis sobre este proyecto secreto, y qué os gustaría que fuera. Estoy deseando leer vuestras opiniones. Y por último, pero no menos importante, os invito a que le deis un buen like al vídeo si os ha gustado. Compartidlo con vuestros amigos y familiares. Y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. No olvidéis activar la campanita para no perderos ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao.